Muy buenas tardes, mi nombre es Karin Hibon, soy psicóloga y analista internacional. Uno de los temas que vamos a hablar hoy es sobre el marketing electoral dentro de nuestras capacitaciones políticas liberales y una gran pregunta que surge muchas veces: ¿por qué es importante el marketing político? El marketing en política es cada vez más importante y decisivo para cualquier partido, no solo en momentos electorales. Muchas veces dejamos atrás la política de siempre, pero ¿hacia dónde vamos? Hablamos de política y marketing, que son dos ámbitos que envuelven nuestro día a día, y no hay más que mirar la televisión, leer los periódicos, abrir el WhatsApp, mirar el Twitter, el Facebook, y con ellos continuamente seguimos en una conexión. El marketing nos presenta una nueva forma de hacer política y plantea distintos retos, tanto en periodos electorales como en el desarrollo de la legislatura. De esta manera, analizamos la importancia del marketing político y todo lo que esconde y cuáles son las claves para hacerlo con éxito. Vamos a ir a un punto primordial, que es la innovación y el equipo. Puede parecer obvio, pero sin duda, una de las claves fundamentales para hacer un buen marketing político es la convicción del propio político. Tiene que aceptar el uso de las herramientas del marketing en la gestión de sus campañas como una necesidad. A eso debe sumarse un espíritu de innovación en la comunicación política. Así el marketing político tendrá las bases para desarrollarse y lograr su objetivo. ¿Cómo debe funcionar? Con las bases ya marcadas, toca el turno de seguir construyendo. ¿Cómo? Para que uno funcione, se necesita un equipo multidisciplinario, trabajando detrás y muy coordinado, profesionales muy especializados para cada área de acción: comunicación, redes sociales, creatividad, análisis de datos o definición de perfiles. Su trabajo es imprescindible para que todas las piezas encajen y la maquinaria marche. Está en el juego la imagen del político, la reputación y, lógicamente, los votos. ¿Cómo es la planificación de los mensajes? Sobre las distintas áreas de acción se trabaja de una manera profunda. En el área de la comunicación, por ejemplo, se controla hasta el último detalle del mensaje que se quiere lanzar y cómo se transmite. Las pausas, los gestos, todo está medido. No hay que olvidarse de nada, ni sumar algo que pueda perjudicar la comunicación entre los líderes políticos y los votantes. Hay que conectar con ellos, mover las emociones. Es decir, que cada paso, cada comparecencia están muy estudiados. Es lo normal definir cómo van a ser las distintas apariciones públicas de los mandatarios, qué van a decir, qué temas no van a tratar o cómo van a responder. El mensaje es lo más importante y todo gira en torno a él. En esa planificación de la comunicación, las redes juegan un papel esencial. Por eso es muy importante la creación de mensajes, que adquiere un valor esencial, ya que en muchas ocasiones nos encontramos con mensajes extraídos de una rueda de prensa y que segundos más tarde se han convertido en tweets. ¿Qué es lo más importante también para tener en cuenta? Las redes y las fake news. Porque las redes sociales son un elemento primordial, vivimos en un mundo marcado por ellas, con los riesgos que conlleva y las líneas rojas que muchas veces se cruzan. Hemos visto también su influencia en las elecciones, por ejemplo, como fue en Estados Unidos o en el Brexit, y no hay más que mirar nuestro WhatsApp para ver la enorme cantidad de videos e informaciones que recibimos. Hay un peligro absolutamente real y constante. ¿Cuál es? Que las noticias falsas forman parte de la información que se publica diariamente. Los emisores de los mensajes, en muchas ocasiones, eclipsan a periodistas reputados, anulando su credibilidad, e incide en que el problema es mucho más profundo de lo que aparece.
Mientras la audiencia no se cuestione el origen del mensaje y la credibilidad de la fuente, este fenómeno será imparable. Por eso es necesario saber que existen estructuras informativas dedicadas a verificar información y a contrastarla. Y estos sistemas para desmentir rumores, constatar datos, se deberían haber implementado muchísimo antes en nuestro país o en los países donde se promueve este tipo de influencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, con la administración de Obama, estos mecanismos existían desde el 2012. Vamos al tema de datos y más datos. Obama es ejemplo del manejo de las redes, de detectar todas las posibilidades que nos abren, también de la importancia de los datos y cómo estos marcan las actuaciones o generan cambios en la búsqueda del voto. Porque el análisis de datos, como en la mayoría de las bases y cuestiones, se ha convertido en una herramienta imprescindible. Es necesario conocer a los votantes, investigar y segmentar. Entender y descubrir sus preocupaciones, qué les interesa o qué les importa de verdad. De esta manera o de esta forma se irá manejando el mensaje según avanza la campaña y la opinión pública cambia. ¿Cuáles son los errores y los aciertos? Centrándonos en nuestro país, son muchos los aspectos que podríamos analizar. Poniendo las miradas en las últimas elecciones, por ejemplo, celebradas en el 2019 en Argentina o en las PASO, identificamos un error en las estrategias de los partidos, el uso de perfiles falsos. A corto plazo, algunos partidos creen que sirven, pero finalmente ni se sostienen a los mensajes ni a las identidades que hay por detrás. También hay que tener claro que estamos ante un grave problema de control de la información y de los mensajes que pretenden modificar opiniones y conductas. Por eso debemos estar muy alertas para que no se repitan escándalos como, por ejemplo, surgió en Cambridge Analytica. Por ejemplo, se han cometido errores, pero también aciertos. ¿Por qué? Porque hablamos de acierto en las sesiones de que Podemos y que el partido etcétera, inaugurado a un tipo con una legislatura basada en un gobierno de coalición, etcétera, algo frecuente que en varios países europeos también ocurre. Aunque si puntualizamos que la influencia de las elecciones han sido tarde para verlas, necesitamos al menos una legislatura prácticamente completa como para detenernos a analizar los hitos principales de los partidos que están hoy en el gobierno. Una legislatura diferente que afronta una complicada situación como por ejemplo la del COVID-19. La gestión y los pasos dados tendrán un valor para cada ciudadano. El tiempo dirá si los aciertos, los errores y las actuaciones de cada dirigente o partido tendrá consecuencias en los votos. Y la forma de gestionar estos errores y aciertos, la comunicación de los mensajes o el uso de las redes y los medios serán determinantes. La pregunta esencial, ¿hacia dónde vamos? El marketing político está en continua evolución. Cada vez se desarrollan más softwares que facilitan la gestión e implementación de campañas de manera muy precisa. También está el uso de estrategias de geofencing, creando un límite geográfico virtual que permite activar una respuesta cuando un móvil entra o sale de un área, da información sobre dónde va la gente o sus actividades y conocer qué les preocupa o qué les gusta, adaptando así los mensajes. Se debe tener en cuenta desde hace tiempo que estamos asistiendo a la definición de perfiles ideológicos que permite crear mensajes personalizados según datos personales. Aunque en Argentina y otros países de desarrollo, el Tribunal Constitucional tumbó la normativa que permitía a los partidos, dentro de sus actividades electorales, recopilar datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos. Novedades, cambios y avances antes los que hay que estar alerta. El control de los distintos elementos que intervienen en el marketing político hace necesario una formación, equipos compuestos por profesionales cualificados que aborden la coordinación y planificación de las campañas electorales. Es decir, que dominen herramientas como las redes sociales, el neuromarketing o la segmentación de datos. Esto nos conduce a las habilidades y competencias
que se logra en la comunicación y el marketing político que permite adquirirse logrando un perfil polivalente y abriendo nuevas puertas en el ámbito electoral. Y ahora sí quiero compartir con ustedes una breve presentación de acuerdo a lo que estuvimos hablando, que la importancia del marketing político electoral. Es decir, no es una función que solo tiene que funcionar antes de las elecciones, sino que tiene que ser en un momento permanente donde hacemos un seguimiento de nuestros candidatos políticos que nos representan en la fracción a la cual nos ubicamos para realizar ese marketing. Bueno, vamos a hacer un repaso. El marketing político es solo una disciplina del conocimiento que aporta saberes y métodos para lograr la mejora continua y así avanzar en los objetivos políticos, los cuales fueron fijados con cada uno de los candidatos políticos antes de comenzar el proceso de la campaña electoral. La introducción del marketing político se produce con la elaboración de una política de comunicación política, como nombramos a través de las redes sociales, la comunicación social, los medios de comunicación, el contacto de face to face con la gente y la forma de todas las bases de comunicación, que pueden ser a través del WhatsApp, a través de un Zoom, a través de un evento, y todo lo que desempeñe dentro de una campaña y en el transcurrir del contacto de los políticos para con las personas, digamos, los votantes. Es decir, se produce con la elaboración de una política de comunicación política, esto es, de una estrategia global de diseño, como dijimos, con un grupo interactivo de profesionales, racionalización y transmisión de la comunicación política moderna. El marketing político es una forma de persuasión en la que los profesionales necesitan conocer primero quién es el candidato, es decir, qué representa ese candidato, cómo es su comportamiento, cómo es su expresión, cómo es el resultado de su presentación frente a los votantes a los cuales queremos conquistar. Entonces, nos concentramos en el candidato, segundo, en la fortaleza y debilidades de los adversarios o competidores. Es decir, tenemos que conocer bien quiénes son nuestros opositores, cuál es el gobierno al cual queremos ganarle, cuál es la oposición y cuáles son sus fuertes y sus debilidades para saber cuáles argumentos son los que nosotros tenemos que implementar en la comunicación para lograr un éxito sobre ellos. Y también, tercero, al público meta. ¿A cuál público queremos abarcar? ¿Quiénes tienen que ser nuestros votantes? ¿Qué debemos presentar o qué objetivos tenemos que presentar en nuestra campaña electoral y durante nuestra legislación para lograr, digamos, el fruto de los votos de los distintos grupos sociales que deben ser nuestros votantes? ¿Y cuál es el fuerte de nuestros votantes? ¿Y por qué nos votan? Después tenemos, en el marketing político, su distinción esencial es que su naturaleza supone la promoción de un candidato de elección popular en un proceso democrático y competitivo. Es decir, que el candidato político que nosotros elegimos como la figura principal que va a ser el referente de nuestras ideologías políticas, tiene que ser diferente al resto de los candidatos. Tiene que representar la ideología a la cual nosotros representamos en esa campaña. Se tiene que tener claro el qué, la propuesta de fondo, para después darle forma al cómo de la política, es decir, en la publicidad política. Si existe liderazgo, las herramientas del marketing político son técnicas facilitadoras que, por lo tanto, pueden servir para potenciar un proyecto determinado. Entre estas se encuentran los estudios de mercado. ¿A qué me refiero con los estudios de mercado? Saber bien cómo está constituido el gobierno, cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos, cómo era el perfil de esos políticos, qué tenemos que diferenciar de eso y cuáles son los logros que tenemos que presentar, es decir, a dónde están nuestros objetivos, qué hay que mejorar. Hablamos siempre de mejora continua. Entonces, nuestra fracción,
nuestro ideal, nuestro frente. ¿Qué va a proponer para mejorar y lograr una mejora continua en el proceso electoral? Y en ese caso tenemos, como decimos, si existe liderazgo, repito, las herramientas del marketing político son técnicas facilitadoras que por lo tanto pueden servir para potenciar un proyecto determinado. Entre estas se encuentran los estudios del mercado, saber dónde estamos parados, quiénes son nuestros votantes, a dónde queremos llegar, qué herramientas necesitamos, qué estrategia debe ser aplicada, los sondeos de las necesidades reales de la población, qué necesidades tiene el pueblo, qué es lo que necesita en este cambio, en esta mejora continua, y las encuestas de opinión pública. Los datos y evidencias permiten realizar una campaña de propuestas que posicionarán la imagen del candidato como representante de nuestro frente político, pero nunca pueden o al liderazgo político ni construirlo de la nada. Bueno, después tenemos niveles de marketing político. Hay muchísimas variaciones de marketing político que tenemos el electoral, el político, el gubernamental y el público. ¿A qué fracciones o a qué espacios nos queremos concentrar? Como por ejemplo, decíamos, el marketing electoral es cómo encaramos la campaña electoral. ¿Quiénes van a ser nuestros representantes políticos? ¿Cuáles van a ser los perfiles de las personas que van a constituir las listas de ese frente? ¿Qué compatibilidades tienen? ¿Cuáles son los fuertes de cada candidato? ¿Y qué es lo que tenemos que posicionar de cada uno? Porque nunca debe posicionarse solo la primera y la segunda figura, sino que se debe posicionar a toda la lista para demostrar que hay equipo, que hay fuerza, que hay talento, que hay un querer mejorar la situación. ¿Sí? Y que no se trata de un autócrata, de una sola figura, sino que se trata de un grupo de personas que nos representan con distintas habilidades, distintos talentos, y esos mismos deben estar bien posicionados en la campaña política. Por eso es fundamental la comunicación interactiva entre los jefes de campaña, los asesores y los candidatos entre sí. Cada candidato debe saber quiénes representan su lista, cuáles son los objetivos de su lista, cuáles son los propósitos y los proyectos que van a presentar en conjunto y cada uno de los representantes. Porque donde no hay información, hay inseguridad y se vende una falta de credibilidad frente a los futuros votantes. Nosotros queremos exponer seguridad, calidad, comunicación, integridad y equipo. Bueno, el tiempo es durante el periodo electoral, es decir, antes de comenzar con el periodo electoral, tenemos que saber a quiénes vamos a invitar a presentar esas listas, conocer, entrevistar, interactuar, para saber si realmente esos candidatos cumplen con los requisitos que representa nuestro frente. Y si hay compatibilidad en la comunicación, porque de esa forma podemos saber cuáles son los fuertes, las debilidades, y cuál es el entrenamiento que necesitan de asesoramiento esos candidatos antes de comenzar con el periodo electoral. Después, definir bien el objetivo. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las propuestas y que representan la ideología de nuestro partido o nuestro frente? Cada candidato, cada persona tiene que conocer bien los objetivos, el programa, cuáles son las ideologías y también las herramientas para defender su ideología frente a la oposición. Entonces, en esa base de los objetivos también se toma en cuenta el entrenamiento de los candidatos frente a asesores políticos que los preparen bien para poder responder preguntas, porque tienen que ser entrevistados por todos los medios de la comunicación, no solo los primeros candidatos, sino todos, y tienen que estar en la misma calidad de comunicativa, entrenados, fortalecidos, y también saber qué es lo que tenemos que responder y qué no. Bueno, después tenemos los ejes de articulación
de los esfuerzos. Es decir, tiene que haber siempre un control de calidad de cómo funcionó la comunicación, dónde estuvieron presentados, y como decimos también, el control y el manejo de las redes sociales. Debe haber una comunicación interactiva, debe ser una comunicación global que represente al frente y que represente a cada uno de los candidatos políticos. Y esta debe estar bien asesorada. Y el objetivo del estudio, las relaciones de intercambios entre candidato y partidos políticos y los electores. Es decir, cada uno de los candidatos debe leer, informarse, saber qué sucede en la política actual, qué sucede con los políticos que nos están gobernando, quiénes van a ser mi oposición, y por qué me tiene que votar la gente a mí, qué me diferencia de los otros y qué diferencia mi ideología política y la de mi frente para que yo sea votado. Bueno, después tenemos la persuasión y la disuasión. Son agentes de modelos de comunicación política. Es decir, ¿qué se dice? Es el dispositivo de la propaganda. ¿Y para qué lo digo? ¿Quién realiza lo creativo? Es decir, por eso se trabaja con un equipo de creatividad interactivo, que está constituido por licenciados en marketing y comunicación social, psicólogos, sociólogos, politólogos, analistas, economistas, es decir, y también abogados, por supuesto, porque tiene que haber una interacción de comunicación y el candidato político tiene que tener una noción global en lo que son los conocimientos de cultura general y sobre todo de actualidad, políticos, sociológicos, culturales, tener herramientas también de comportamiento psicológico para conservar un cierto equilibrio y también conocerse bien. Bueno, tenemos el disuadir y el persuadir. El disuadir, el emisor. El persuadir, quién dice, candidato, partido y otros organismos, qué medio emplea, cómo lo dice y cuál es la técnica de producción. Entonces, hacia los receptores. Todo este proceso tiene que estar bien trabajado y bien entrenado con todo el equipo de campaña, como dije, que debe estar constituido por un jefe de campaña, por un asesor, digamos, de imagen, el cual le diga qué tipo de ropa y qué colores te tenés que poner, cómo te tenés que maquillar, cómo tiene que ir tu peinado, para que represente realmente la ideología del país y la personalidad del candidato. Un asesor de oratoria, que tiene que ser, puede ser un psicólogo, donde entrene al candidato para que resalte sus fuertes y esconda sus debilidades. Es muy importante ese continuo coaching entre profesional de la salud mental y el candidato político, y tiene que estar en funcionamiento para todos los candidatos políticos durante toda la campaña electoral. Y también tenemos, como dijimos, los distintos asesores que van asesorando en los distintos temas que se vayan a tratar en las distintas entrevistas, como también en la comunicación de las redes sociales. Debe haber un continuo control en las redes sociales y los candidatos deben primero evaluar si realmente pueden hacer esos tweets o no. Porque muchas veces meten la pata y un Twitter que te puede tirar abajo la campaña de toda la fracción. Por eso muchísimo cuidado. Después, los votos en contra, tenerlos en cuenta. Los votos a favor de su adversario, la no participación en el proceso. Determinar y evaluar todos los procesos. La indiferencia, la atención, las respuestas, qué nos responde la gente, cómo reciben nuestras imágenes o nuestros mensajes, y también los otros procesos sociales y mediaciones. Bueno, seguimos casi ya al final. Tenemos también los niveles estratégicos del marketing político electoral. Como dijimos, el diseño de la propuesta política. ¿Cuál es el eslogan del equipo, digamos? ¿Cuál es el eslogan y el logo de nuestra fracción, de nuestro partido? ¿Qué queremos transmitir con ese logo y con ese eslogan? Después, ¿cuál es mi eslogan personal que me identifica con ese partido y me diferencia de los otros? ¿Y cuál es la comunicación global y la comunicación individual? Y ahí tenemos la estrategia política, la estrategia comunicacional
y la estrategia publicitaria. Son tres estrategias que se tienen que diferenciar bien y que se tienen que unificar en un solo proceso de comunicación. La elaboración del discurso político debe ser siempre estudiado, analizado, evaluado. También el control de las muletillas. Un candidato político tiene que saber hablar sin muletillas, con pausas, también teniendo el control de qué manera voy comunicando mi información, ser auténtico, pero demostrarse equilibrado. ¿A quién decirlo? ¿Cuándo y en dónde? Tiene que haber siempre un tiempo, un lugar y un momento exacto con la comunicación justa y exacta. ¿Cómo decirlo? La construcción de la imagen política, como dijimos, el outfit, cómo van vestidos y presentados los candidatos políticos. Porque nuestra imagen, nuestra forma de presentarnos es la carta de presentación, primero, de mi persona y segundo, del frente donde estoy representando. Siempre con pulcritud, elegancia y una presencia empática hacia todos. Y después, la decisión del experto en comunicación y la opinión pública deben ser también medidas. Y la decisión del experto en producción y distribución de los medios. Bueno, seguimos casi al final, como dijimos, la propaganda electoral. ¿Qué es la propaganda electoral? La propaganda electoral se entiende en el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante esa campaña electoral producen y difunden los partidos, los candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de presentar ante la ciudadanía las registradas. Por eso es muy importante la comunicación entre el equipo electoral y también los militantes o los afiliados políticos, los afiliados a las fracciones y partidos políticos. Y la capacitación de nuestros votantes para difundir, porque son multiplicadores de nuestra ideología hacia la gente que todavía no nos conoce. Por eso, muy importante, una comunicación clara, una presentación clara y una continua capacitación coactivando la motivación y las emociones. Porque el voto es emocional y no racional, acuérdense. Activar las emociones a través de la motivación. Y tenemos también, no tendrá más límites que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos. No se debe difundir nada sobre la vida privada de los candidatos, solo algo muy general, pero la gente tiene que saber la imagen de esa figura política como político y como profesional. Pero la vida privada debe estar muy separada dentro de la figura política para evitar malos comentarios, para evitar críticas que no deben ser formuladas y por eso cuidar mucho la imagen mientras estoy en campaña electoral. ¿Quiénes son las personas que me rodean? ¿Cuál es el perfil de esas personas? ¿Tienen ficha limpia? ¿Con quién me rodeo en mi tiempo libre? ¿Con quién salgo en fotos y a quién retuiteo o con quién me acompaña? Muy importante. Porque, acuérdate, dime con quién andas y yo te diré quién eres. Y ese principio lo tienen muchas personas y sobre todo la mentalidad latinoamericana. Bueno, tenemos los tipos de propaganda. La blanca, gris y negra, como sabemos, es muy importante saber lo que transmito. Blanco, gris y negro son colores que ofrecen seriedad, credibilidad, responsabilidad, pero que también en algunos casos pueden ser negativos en la forma de propaganda. Por eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Lo que sí es la forma de propaganda más económica, más allegada, y se utiliza mucho en los países como Estados Unidos, países europeos, aunque en otros se va utilizando mucho el color. Se puede utilizar en lo que es la parte de placats, digamos, en la calle, empapelado, todo de blanco y negro, combinando con un mini color, pero lo que usemos en las redes sociales, en nuestra página web, implementar los colores justos que representen la ideología que nosotros representamos. Bueno, tenemos las formas de mentir
o distorsionar un mensaje. La supresión, hacer creer que cosas que existen no existen. La adicción, hacer creer cosas que no existen. La deformación, alterar o deformar algo que existe. Eso desvía el desconocimiento, desconocimiento. La adición hace una contradicción, alusión, y la supresión hace una omisión y negación. Eso es importantísimo para el entrenamiento cuando vamos a debatir. ¿Por qué? Porque todo candidato político tiene que estar bien entrenado para debatir en todo momento. Y el debate debe ser algo que provoque al adversario. ¿Para qué? Para obtener yo información, sacarlo de contexto, y yo con esa información puedo, digamos, sumar en mis argumentos que en un enfrentamiento futuro tengo más argumentos en contra de mi adversario y a mi favor. Bueno, y como sabemos, después tenemos los dispositivos básicos de la propaganda, el juego de palabras, entrenamiento de oratoria, entrenamiento escrito, llamar por el apodo, generalidades brillantes, conexiones falsas, transferencias, testimoniales, apelaciones especiales, gente común, sumarse al ganador, generación de miedo. Hay que provocar miedo en el adversario. ¿Para qué? Para ganar nosotros seguridad y brindar más seguridad a nuestro público. Y después tenemos la contrapropaganda, que nos dice, los dispositivos básicos de la contrapropaganda es aquella información tendiente a desmentir la propaganda de un acto político con miras a denigrar. Atención, miras a denigrar pero no denigro. Atacar pero no ataco. A ridiculizar pero no ridiculizo. O simplemente mostrar la cara oculta del candidato, es decir, desenmascarar lo que sabemos de nuestro opositor. Por ejemplo, denunciar de aspectos negativos, exposición de contradicciones, arrogancia del culpable por asociación, autoinculpación del contrincante. Es importante en ese momento de campaña electoral desenmascarar al adversario. ¿Para qué? Para atraer más la atención de los votantes hacia nosotros. La famosa ficha limpia. Y la ficha limpia es: el candidato político tiene un buen pasado y tiene un buen presente. Y revolver el pasado oculto y oscuro de los adversarios. Muy importante, sobre todo lo que tenemos, si somos liberales, por ejemplo, ¿qué podemos aportar contra el Frente de Todos y Juntos por el Cambio? Entonces ahí atacar y revolver toda la información y hacerla actual. ¿Por qué? Porque ensuciamos al contrincante y nos ganamos la simpatía de los votantes. Bueno, seguimos. Tenemos los dispositivos básicos de las réplicas. Una réplica es un argumento en el que se replica para impugnar la contestación o respuesta oponiéndonos a lo que se dice o manda. Por ejemplo, la apropiación por anticipación, la reversión, avergonzamiento y la refutación. Después tenemos los tipos de discursos, que es muy importante que antes de comenzar una campaña electoral, por favor, los que saben que van a querer ser candidatos políticos, visiten un entrenamiento de oratoria y que durante la campaña política también se tomen tiempo los candidatos para entrenar los discursos. Por ejemplo, que sea informativo, argumentativo, persuasivo, disuasivo y manipulativo. Y todo eso debe entrenarse con expertos en oratoria. ¿Para qué? Para no tener muletillas, para ser rápido en las respuestas, en la contestación, saber cuándo tengo que dar una respuesta, saber cuándo tengo que quedarme en silencio, porque muchas veces el silencio es una información que emito a mi receptor. Bueno, y tiene que ser todo veraz, preciso y retórico. Y después, como sabemos, la comunicación política electoral debe ser polémica, debe haber persuasión, debe haber refuerzo, el discurso debe estar medio, debo saber conocer las distancias, las diferencias, el electorado, los receptores y todo lo que esté dentro de este proceso. Como sabemos que tiene que haber un prodestinatario simpatizante con el nosotros inclusivo, un paradestinatario indeciso, esa relación incierta, y un adversario que ellos exclusivos. Bueno, ¿qué más tenemos? Los niveles estratégicos del marketing.
El primer nivel, como dijimos, es la propuesta política. El segundo, el discurso político. Cuando sé mi propuesta, ya puedo ir preparando el discurso. Y el tercero, la imagen política, cómo me presento ante los demás. Y después tenemos un marketing electoral, cómo son las campañas electorales, como sabemos, el marketing electoral, como habíamos hablado, esto es un repaso general, los estudios del mercado, los sondeos de las necesidades reales de la población, las encuestas de opinión pública, después la campaña de propuestas, la campaña de imagen y todos los interactivos como los medios de comunicación, los medios electrónicos, las redes sociales, cómo debe ser toda esa comunicación que debe ser, por favor, siempre analizada, dialogada y con un compromiso y control entre el jefe de campaña, los jefes de comunicación, de redes sociales y los candidatos políticos, como también los militantes o afiliados que colaboran en la campaña electoral. Bueno, y así tuvimos un gran resumen y en unos pocos minutos o muchos minutos una introducción de por qué la importancia y la necesidad de un marketing electoral. Así que por favor compartí este video con tu frente político, con tus amigos, con tus compañeros, con el jefe de campaña, porque la capacitación es primordial y muy importante. Nos vemos en nuestro próximo video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.